Marcela me lo pidió. Le quiero contar algo que pasó con Patricia Fernández. Estaba revisando mis cosas como si fuera del FBI. Dice que la señorita Marcela la mandó. Yo te mandé a que hicieras algo contrario a la ética. Responde. Patricia. Tengo 3 meses de atraso. Es una pesadilla. Ya te estoy engordando. Confirmado. Patricia está embarazada. ¿Quién será ese padre? ¿Por qué no me habías dicho que estabas embarazada? Bueno, ¿y si estuviera embarazada qué? Hoy en día la mujer que se embaraza es porque lo quiere. Además, ella no tiene tanto mundo y 3 semestres en la de UI y va y queda embarazada sin saberlo. Patricia está esperando un hijo mío. ¿Estás o no estás embarazada? Sí estoy. Y mejor te resignas, así como yo también. Yo me tuve que resignar a que voy a tener un hijo con un imbécil. Como tú. ¿Me puedes explicar, Patricia, cómo te fuiste a embarazar de Ricardo? Porque me imagino que él es el padre. Claro que es el padre. Vanessa Palacios. B&M nunca ha pagado una modelo así. Yo ya cumplí con traértela. Tú eres el negociador. Armando Mendoza, no sabes las ganas que tenía de conocerte. Betty, voy a salir a comer con Vanessa. Si alguien pregunta por mí, en especial Marcela, no le diga nada. Ya que empezamos a hablar de tu novio, le presenté a Vanessa Palacios. Además, en este momento deben de estar almorzando. Después nos vemos, Hugo, ¿eh? ¿En cuál restaurante están? En serio, que eso no lo sé, no me dijo, se lo juro. Ay, no. A ver, una selfie. No. Dale. No quiero crear un malentendido con mi mujer. Y es que así es de celosa. No. Y de insegura. No, pero no quiero que se malinterprete. ¿Y dónde está el anillito? ¿Qué? No que estás comprometido y te vas a casar. Sí. ¿Y dónde está el anillo? Todavía no me caso. Gracias a Dios. Bueno, me la tomo yo. Tú te la pierdes. Relax. Relax. Con tu 1.000.000 de followers, que relax. Me encanta. Quedó divina. Bueno, hagamos un trato. ¿Cuál? Te cambio la selfie por otra ronda de saque. Dale, pues. ¿Otra? Yo creo que ya tomamos suficiente, ¿no? Nunca es suficiente otra ronda de saque. Y te lo digo yo que viví en Tokio el año pasado. Brindemos, jefecito, porque vamos a trabajar juntos. Eso sí. Salud. Bye. Don't you know what urgent means? I need to speak with the doctor in charge now. Not later. Now. Do I have to explain myself? Or you got it this time? How can I help you? ¿Español? Sí. Ah, perfecto. ¿Y usted quién es o qué? ¿Doctora, enfermera, de intendencia? Soy doctora y la directora de este centro de fertilización. Ah, era broma, doctora. Justamente con usted necesitaba hablar, porque necesito su ayuda. Quiero ser mamá. Ha llegado usted al lugar correcto. Aquí estamos para colaborarle. Si lo desea, haga una cita y nos vemos la semana entrante. No, ¿cuál semana entrante? O sea, usted no me está entendiendo. Yo necesito embarazarme hoy, tipo ahorita. No, Marcela, no responde. Ay, ¿dónde demonios se habrá metido Armando? ¿Cómo me dijo que se llama la modelo? Vanessa Palacios. ¿La mí? Bueno, no se preocupe, que esos modelitos siempre se pasan poniendo fotos con su ubicación. Aquí está. I love sushi. Ya sé dónde están. ¿Cómo se le ocurre a Armando llevar a esta mujer a un lugar tan costoso? Ay, es una anoréxica. Ay. Cheers. Kanpai. 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 No puedo creer que voy a trabajar con el soltero más codiciado y guapo de Manhattan. Me halaga que me lo digas. Sí. He escuchado muchas historias sobre ti. ¿Sí? Sí. Muchas historias. Muchas. Historias buenas o historias malas.
Bueno, pues digamos que unas son muy buenas, otras más o menos y otras muy malas. No. Bad boy. No. Bad boy. Tú eres tremendo. ¿Yo? Eres tremendo. No, claro que no. Pero qué lástima que yo no puedo decir lo mismo. ¿Por qué? Pues es que no sé si es que ya no te gustan las mujeres o soy yo. Bueno, en realidad no creo que sea yo. No, lo que pasa es que, bueno, yo soy un hombre comprometido, soy el presidente de una compañía y pues me tengo que comportar a la altura. Es eso. No me digas. Yo te voy a decir cuál es tu problemita. ¿Cuál? Que piensas demasiado. ¿Yo? Mejor, ¿por qué no me dices qué se te viene a la mente cuando me ves? No te quieres ni imaginar. ¿Te pongo nerviosa? Sí, ¿te intimido? ¿No? Bueno, pues yo sí te voy a decir que es lo primero que se me viene a la mente cuando te veo. ¿Qué? Ay, hijo. Vamos, apúrate. ¿Qué para dónde? Vamos a ir a la comida que tiene Armando con la modelo. ¿Pero yo qué voy a hacer ahí? A ver, tú no eres la asistente indispensable, la mano derecha. Vas a ayudar a Armando a negociar ese contrato. Y yo voy a estar ahí para ver cómo trabajan. ¡Vamos, Beatriz! No tengo todo el día. Vamos, apúrate. Sí. Toma. Gracias. No, es que las cosas han cambiado. Y aunque no lo creas, yo he madurado. Mi amor, estás madurísimo. ¿Verdad que sí? Mira qué maduro estás. Bien maduro. Muy maduro, wow. Dime una cosa. ¿Qué? ¿Tú no quieres pasarla delicioso? ¿Ya no te gusta? ¿No? ¿No te gusta? Pues no me digas que no te gusto, porque ya vi que estás muy entusiasmada. ¿Qué hago? Señorita Marcela, ¿qué hago aquí con usted? Es que yo tengo muchas cosas que hacer en la oficina. ¿Qué vas a hacer? Le vas a avisar a mi novio que vamos en camino a buscarlo. Es lo que siempre haces, Beatriz, alcahuetearlo. Lamento mucho que tenga esa imagen de mí. Te la ganaste a pulso, Beatriz. ¿Sabes qué? Es una lástima que una mujer como tú, tan inteligente, tan capacitada, se preste para algo tan bajo. Ser cómplice de un hombre. ¿Ves? Te quedas callada. Y el que calla otorga. No voy a perder el tiempo defendiéndome. Usted ya me juzgó y me condenó. Solamente quiero saber por qué me trajo. Tu presencia es indispensable, Beatriz. Porque Vanessa Palacios es una modelo extremadamente costosa. Y en B&M no podemos darnos ese lujo en estos momentos. Así que tú le vas a ofrecer la tarifa más económica de todas. Y le vas a decir que no. Absolutamente que no a todo. ¿Sí entendiste? Ya. Eres peligrosa, ¿eh? Y tú estás demasiado tenso, sweetheart. Porque mejor no nos vamos como a un lugar así más privado. Aquí, a mi hotel. Vámonos. Va a ser nuestro asistente. Estamos viendo bueno. Hola, mi amor. Hola. ¿Qué haces aquí? Un placer. Mucho gusto. Marcela Valencia. Vanessa Palacios. Un placer. Prometida de Armando y socia. Socio también. Qué sorpresa. Ella es Beatriz, la asistente de Armando. Ya la conocía. Hola. Siéntese, Beatriz. Siéntese, por favor. Gracias. ¡Wow! ¡Qué cool! Ya llevan una de saque. Hi.
Oh, 2 seconds, please. No, es que yo no tomo. A ver, Beatriz, las mujeres de negocios tenemos que aprender a tomar. Cold. Digo, frío para enfriar. A ver, cuéntenme en qué parte de la negociación van. ¿Ya llegaron al salario? O sea, fíjese bien, doctora. Yo necesito que el bebé se parezca a él. O bueno, también podría parecerse a este otro. Todavía no me decido. Imposible, a no ser que uno de ellos dos sea el donante. Ay, no, pues eso seguro que no va a pasar, no. Pero aquí no tienen como un catálogo en donde yo pueda como ver el menú, escojo un donante que se parezca a alguno de estos dos. No, esto no es ninguna agencia de modelos. Aquí no tenemos catálogos con rostros. Además, recuerde que ese niño va a tener un 50% de su ADN. Yo no puedo decirle a quién se va a parecer. La verdad no entiendo qué es interés de embarazarse. Pues porque tengo un gran instinto maternal y quiero tener un bebé. Y porque tengo un reloj biológico, doctora, que me está correteando así. ¿Sabe por qué más? Porque me da la regalada gana. ¿Cómo ve? Usted solamente tiene que hacer su trabajo y yo tengo que estar embarazada a más tardar el mes que viene. Eso no puede ser. Así todos sus exámenes salgan bien. No podemos hacer el procedimiento sino hasta dentro de 1 mes y medio. Además, recuerde que hay riesgos de un 20 a un 50% en lograr el embarazo. ¿Qué? ¿Tampoco? Pues, ¿qué tipo de clínica es esta? Usted no le puede decir eso al cliente. Es súper mediocre. Además, ¿qué tiene de complicado? Las mujeres se embarazan a cada rato. Es muy complicado, largo y costoso. Tiene que pasar exámenes médicos y psicológicos. Y no creo que los segundos los pase. Así que, por favor, tome este folleto, léalo, analícelo. Y si todavía quiere hacer el procedimiento, llame y haga una cita, pero en otra clínica. Buenas tardes. Ay, o sea, qué genio esta tipa. ¿Qué le pasa? $10,000 por una inseminación de nada que ni siquiera está garantizado. O sea, ¿cómo, doctora? ¿No tiene planes de pago? ¿Meses sin intereses? ¿Cupones de descuento? ¿Salud? Salud. Bye. ¿Todo bien, Betty? I'm sorry, es que está muy fuerte. Sí, pues es que usted no toma. Pues sí, yo les dije, pero te va a encantar. Así como decía esta actriz súper famosa, no hay mujer difícil sino mujer que no tome. Buenísimo. ¿Cierto? Bueno, hay mujeres que no necesitan de esa excusa para ser fáciles. Bueno, entonces brindemos por las mujeres fáciles, sin excusa y que les gusta divertirse. Salud. Pues salud. Salud. A lo que vinimos. ¿Ya discutieron los términos del contrato de Vanessa? Oye, ¿a ti desde cuándo te preocupan los contratos con las modelos, mi amor? Desde que pusiste una política de austeridad en la empresa, mi amor. Por eso traje a Beatriz, para que nos diga si es posible contratar a una modelo tan cotizada como Vanessa. Digo, dadas las circunstancias en B&M. Claro, claro, sí, yo entiendo, pero eso lo decido yo y yo creo que ella es una influencer y tiene muchos followers y creo que nos puede traer un público importante. Wow, estaría increíble. Pero no creo que ahora podamos darnos ese lujo. ¿Por qué mejor no me muestras el contrato? Digo, si se puede. No, claro que sí. Por favor, aquí está. Mira. Aquí está, revisa. Ay, gracias. Betty, Beatriz. Ay, hijo. ¿Qué? Esta es una cifra muy alta. Lamentablemente estamos fuera del presupuesto. Ay, señor Armando. Bueno, y entonces, ¿qué está dentro del presupuesto? Porque yo ya reduje mi tarifa bastante. Algo así, más o menos como la mitad. Ay, qué pena. Qué pena, de verdad, contigo. Qué horror que... Ay, no podemos contar con ella, ¿no? Bueno, pues hagamos una cosa. O sea, yo ya llegué de Tokio, estamos aquí pasándola muy rico, Armando es un caballero, así que... Deal done. Deal done. Salud, brindemos por eso. Vas a ser la reina de la pasarela. 100%. Kanpai.
completos de Betty en New York antes que nadie. No te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9, 8 centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.